Japón es una de las superpotencias del mundo. Todos saben lo perfecto que es ese país en muchos aspectos, pero lo que muchos no saben es que ahora se encuentra atravesando una crisis económica que se está agravando cada vez más. Su PIB está a punto de entrar en números negativos, un fenómeno que solo se ha visto muy pocas veces en toda la historia de la humanidad. Aunque su gobierno ha dicho esperar un crecimiento económico durante este año, la verdad es que se ve como algo muy complicado por todos los intentos fallidos que han acumulado a lo largo del tiempo. Así que, ¿qué fue lo que hizo que Japón tuviese una crisis de esta magnitud? ¿Cuáles han sido los intentos del gobierno por salvar la economía del país? ¿Y cómo le ha afectado la inflación global? Cada una de esas dudas las vamos a discutir aquí y ahora, así que no te vayas a perder este video. Japón es la tercera economía más grande del mundo según el Banco Mundial, estando justo después de Estados Unidos y China. Anteriormente ocupaba el segundo lugar, pero China le arrebató el puesto gracias a su rápida expansión. Aún así, eso no le quita mérito a este país, el cual está compuesto por unas 6.000 diminutas islas que se extienden a lo largo de 1.500 millas, y cuenta con 123 millones de personas en su población. Ciertamente es un tanto grande, pero no es lo suficientemente espacioso para albergar a tantas personas, por lo que la densidad poblacional es relativamente alta. De hecho, la situación con la densidad poblacional es tan curiosa que viven alrededor de 14 millones de personas en Tokio, la ciudad más grande del mundo. Para darte una idea de lo que eso significa, ten en cuenta que Uruguay tiene una población total de 3 millones de personas, mientras que la población total de Panamá es de 4 millones y la de Paraguay es de 6 millones. Es decir, tan solo en Tokio vive la misma cantidad de personas que las que hay en 3 países completos. Pese a esa enorme cantidad de personas, el país parece estar atravesando por un momento de incertidumbre económica. Pero la delicada situación de Japón en cuanto a su economía no es algo reciente. En realidad, es algo que se lleva arrastrando desde mucho tiempo atrás, remontándose al siglo pasado. ¿Sigues aquí? Hazme un favorcito y regálame un me gusta para continuar trayéndote aún mejor contenido. La Segunda Guerra Mundial tuvo consecuencias desastrosas para la economía de Japón, dejando al país en ruinas. El gobierno buscó medidas para contrarrestar los efectos de la guerra y poder reimpulsar la economía, para lo cual invirtió fuertemente en maquinaria y tecnología. La Guerra de Corea en los años 1950 sería algo provechoso para Japón, ya que aumentó la demanda de los productos fabricados en su territorio. Esto hizo que su economía tuviese un crecimiento acelerado, llegando a superar a muchos países a su paso. Ya durante las décadas de 1960, 1970 y 1980, Japón experimentó un periodo marcado por un tremendo crecimiento, gracias a que contaba con varias de las fábricas más grandes, eficientes y rentables de todo el mundo. Es decir que, en una época en la que otros países dependían únicamente del trabajo manual, Japón adoptó la tecnología, la robótica y la maquinaria para crear productos a velocidades astronómicas. Logró convertir la pobreza en riqueza para muchos ciudadanos, a medida que el próspero nuevo estado de su país sorprendía y asombraba a los espectadores de todos los continentes. La década de 1980 vio un aumento increíble en la riqueza. Pero la situación no se mantendría así de estable para siempre, pues algo le ocurriría a la economía de Japón muy pronto. Ya para la primera parte de la década de 1990 ocurrió un error desastroso, que afectaría tanto al mercado inmobiliario como al Nikkei 225. Este último es el índice bursátil más popular del mercado japonés, estando compuesto por los 225 valores más líquidos que cotizan en la bolsa de Tokio. Un declive repentino y llamativo hizo que el índice Nikkei 225 se desplomara más del 50%, diezmando al sector inmobiliario y haciendo que Japón se sumiese en un mundo de confusión e incertidumbre. Muchos historiadores hacen referencia a este periodo de 10 años de estancamiento económico llamándolo la década perdida, una etapa de dilemas y problemas económicos. Más específicamente, el crecimiento de la economía estuvo estancado en un 0.5% anual. Por eso fue que durante ese periodo, China terminaría reemplazando a Japón para convertirse en el principal exportador del continente asiático. El año 1996 terminó siendo uno de los más críticos para el país,
convirtiéndose en el epicentro de toda la caída. Desde ese entonces, el país estuvo cayendo lentamente hasta llegar al punto en el que estamos actualmente. Para muchos podría ser sorprendente su declive por lo aparentemente bien que se ve el país, especialmente cuando se observa cómo está posicionado en ciertos mercados como el automotriz y el de equipos electrónicos. Pero nada más hace falta ver cómo ha sido su desarrollo económico a lo largo del tiempo. Si nos fijamos en los movimientos anuales del PIB de Japón, vamos a notar que han continuado teniendo dificultades durante los últimos años. Por ejemplo, existe un gráfico que señala que entre 2011 a 2019, el crecimiento promedio del Producto Interno Bruto estuvo casi por debajo del 1%, llegando a cifras negativas en ciertos momentos. Estamos hablando del país que ocupa el tercer lugar en la economía mundial, pero el impacto de sus problemas económicos sigue persistiendo, y no parece tener una solución aparente a la vista. De hecho, desde hace ya algunos años, el país se ha encontrado en la necesidad de importar muchos productos, puesto que carece de recursos naturales para obtenerlos, siendo los combustibles los más importados de todos. Están en un punto donde dependen mucho del gas natural y la gasolina importados. También se han visto en la necesidad de continuar importando maquinaria pesada. Algo interesante con respecto al consumo de combustibles es la aparente transición que ha estado haciendo el país hacia el consumo de gases naturales, una tendencia muy parecida a la de Europa. Buscan disminuir la emisión de gases contaminantes utilizando una fuente de energía mucho más eficiente, como lo son los gases naturales, pese a que cuentan con reservas de carbón dentro de su territorio. El lado positivo de esta situación es que el país no tendría que preocuparse por la generación de electricidad en una situación crítica, gracias a las reservas que tienen. Sin embargo, ahora el carbón solo representa el 25% de la producción de electricidad a nivel nacional, mientras que el gas natural ya alcanzó el 34%. Las minas de carbón del país solían ser muy productivas, pero se fue produciendo un cambio drástico en tiempos recientes. Se trataba de una transición diferente a la del gas natural, más dirigida hacia la energía nuclear. En la actualidad, un 7% de la electricidad total del país se produce utilizando energía nuclear, y se han propuesto la meta de alcanzar un 22% para 2030. De hecho, Japón se ha mostrado orgulloso de contar con 57 reactores, lo que los posicionó como líderes en la industria de la energía nuclear. Sin embargo, ocurriría la catástrofe de 2011, en la cual un terremoto provocó un accidente nuclear en Fukushima. Los funcionarios determinaron que se podrían tomar medidas para proteger a los ciudadanos, con varios reactores nucleares listos para reabrir luego de amplias mejoras de seguridad. Fue una reducción importante. En su mejor momento, el 25% de toda la electricidad producida procedía de esta única fuente. Sin embargo, esto se ha reducido drásticamente. Ahora, el país prefiere utilizar el gas natural y el carbón, pero siguen habiendo alrededor de 42 reactores nucleares activos, aunque ya no contribuyen tanto a la generación de electricidad. Eso hace que una gran porción de la electricidad en Japón provenga de recursos que, para mala suerte del país, son importados de mercados internacionales. Por ese motivo fue que la invasión de Rusia a Ucrania terminó teniendo un impacto significativo en el mantenimiento del país. Sin otra opción a la vista, Japón tuvo que comprar estos bienes a elevados precios. Después de todo, dependían de su importación para la producción de energía y el funcionamiento de su nación. Como era de esperar, esto provocó un cambio en la balanza comercial del país. Las balanzas comerciales definen la riqueza de una economía, al comparar los valores de exportación con los costos de importación. Lo que ocurrió fue que creó un saldo negativo que eliminaría sus recursos acumulados. Japón estaba en un estado de crisis, desesperado por cualquier alternativa, por lo que hubo cambios en lo que son las tasas de inflación e interés. Aunque antes de continuar con eso, tenemos que tener en cuenta un punto importante. Se trata de su demografía. Resulta que, a diferencia de otros países potencia, como Estados Unidos, Japón se enfrenta a un problema demográfico, ya que la mayoría de la población se encuentra alrededor de los 45 años o más. Esto es algo importante a tener en mente porque puede tener ramificaciones para el futuro del país,
ya que la mano de obra productiva está disminuyendo al pasar el tiempo. Es más, esto ya se está viendo reflejado en el propio PIB del país, el cual ya habíamos mencionado que está en niveles muy bajos. Entonces, la economía japonesa entró en un estado de depresión, y se vio incapaz de generar un crecimiento económico importante. Por ello, personas de todo Japón tomaron la decisión de mantener su dinero estático almacenándolo en cuentas bancarias, en lugar de gastarlo. Un término acuñado para referirse a este escenario en particular es trampa de liquidez. Se trata de una débil o muy baja actividad económica, con unos precios cayendo, y unos tipos de interés bajísimos. Desafortunadamente, el gobierno de Japón ha intentado alterar el comportamiento de la población en varias ocasiones para arreglar la problemática, sin éxito alguno. Intentaron inyectar efectivo en la economía en cantidades masivas para alentar a un mayor gasto, con el objetivo de lograr el crecimiento comercial y aumentar la rentabilidad. Esto debería hacer que las empresas puedan contratar a más personas, pagarles adecuadamente y brindarles más seguridad económica. Es un proceso crucial que permite que las economías se expandan. Básicamente introducir capital y fomentar el gasto para que puedan prosperar. Desafortunadamente, Japón no ha visto tal expansión en las últimas 3 décadas. La severa caída en picado de los precios de las propiedades y la valoración de las acciones a principios de la década de 1990 arruinó los planes de desarrollo de Japón. Muchos miembros de la generación anterior se preocuparon por saber cuánto dinero gastaban o dejaban de gastar, cada vez que las políticas cambiaban a su alrededor. Asimismo, la economía japonesa ha experimentado niveles extremadamente bajos de inflación en las últimas décadas. Según un gráfico, la tasa de inflación en Japón nunca ha llegado a superar el 6% desde la década de 1950. Esos bajos niveles de inflación podrían causar confusión para algunas personas, ya que normalmente es visto como algo bueno porque los precios se mantendrían y sería más fácil comprar. Pero eso es solo una ilusión. La realidad es que cualquier sociedad que tenga un buen funcionamiento debe poseer una inflación de entre el 2 al 3%. Cualquier cifra debajo de eso puede ser desastrosa, cosa que ya estamos viendo con Japón ahora. Si hay una tendencia de inflación hacia abajo, las empresas no podrán aumentar adecuadamente sus precios para recuperar lo invertido en cuanto a productos externos. Y esta baja rentabilidad, a su vez, va a terminar afectando a los consumidores, porque van a estar ante la expectativa de que los precios sigan bajando aún más, decidiendo no comprar. En pocas palabras, una baja inflación puede implicar un movimiento económico mucho más lento de lo que se esperaría. Por eso es que muchos gobiernos y bancos centrales buscan evitar tener inflaciones demasiado bajas. Pero lamentablemente, Japón no ha podido conseguir eso. En los últimos años, su inflación se ha reducido considerablemente, cayendo a niveles negativos durante 2020. Sin embargo, en 2022, hemos visto señales de vida en Japón con una inflación del 3,8%. Lo que viene a ser su tasa más alta desde principios de la década de 1970. Es algo excelente para Japón, pero es lamentable que esto haya sido resultado del conflicto entre Ucrania y Rusia. Pero el alivio por tener un aumento en la inflación no les duraría mucho, ya que ahora tendrían que comprar productos más caros de lo que habían hecho antes. El rápido aumento de los precios les llevó a terminar agotando las reservas nacionales, convirtiendo su temido déficit económico en un déficit aún más preocupante. Por esa razón, Japón tuvo saldos comerciales negativos en todos los meses del año pasado, lo que es una desviación sorprendente del saldo positivo habitual que han tenido en años anteriores. Ahora, vamos a dedicarnos a hablar más acerca del problema de las tasas de interés en el país. Normalmente, cuando se lidia con una inflación extrema, se busca aumentar las tasas de interés para aliviar un poco la economía. El problema en este caso es que las tasas de intereses son tan bajas, que no hay suficiente capacidad para continuar manteniendo estable al país ante el crecimiento de los precios. Veámoslo de la siguiente manera. Cuando dejas tu dinero en el banco, y cuenta con una buena tasa de interés, podrás sobrellevar bien la inflación al retirar tu dinero de allí. Pero la situación con Japón es que los precios están aumentando y las tasas de interés están llegando a cifras negativas. Eso ha desanimado a las personas a mantener sus ahorros en los bancos.
Y esa es la razón por la que ahora el Banco de Japón está al borde del desastre. Inicialmente habían reducido las tasas de interés para estimular el desarrollo de la economía, ya que los bancos se verían forzados a invertir y la gente a comprar. Además, argumentan que aumentar el costo de los créditos en plena crisis solo desalentaría a las personas de realizar estas inversiones. Sin embargo, aún sigue pareciendo que la gente no gasta lo suficiente, lo que hace que Japón continúe estando en una situación delicada. Por otro lado, la decisión del Banco de Japón de aumentar las tasas de interés podría ser un movimiento catastrófico, pues empujaría a la población a resguardar más dinero que nunca en los bancos. Después de todo, sentirían la necesidad de tomar sus ahorros y mantenerlos en estas instituciones, ya que tendrían retornos a largo plazo. Aún queda ver si el Banco Central decidirá si aumentar o no las tasas de interés, pues aún debe considerar todos los impactos que eso tendría en la economía de un país, que ya de por sí se encuentra en una situación bastante delicada. Entonces, Japón está en una situación económica bastante peculiar. Es uno de los países potencia del mundo, tiene una de las tasas de inflación más bajas, y aún así, le está costando levantarse. Parece algo sacado de una película, pero la realidad es que la incertidumbre se está volviendo cada vez más fuerte en el futuro de Japón. Su gobierno está haciendo todo lo posible para ayudar a levantar al país y a su población, pero solo el tiempo nos dirá cuál será su destino. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.